denuncias al interior de la cárcel de San Pedro de manera preventiva mientras se hacen las investigaciones, pero también operativos que se han realizado en la cárcel de San Pedro, donde se han encontrado, se han comisado artefactos, en fin. Vamos a darle la bienvenida al viceministro. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, viceministro José Luis Quiroga. Muchas gracias, Iván. Siempre es un privilegio estar en su prestigioso programa y para informar más que todo con relación a este mega operativo que hemos hecho en la cárcel de San Pedro. Era una deuda que teníamos con la población ya desde que hemos iniciado con el operativo en la anterior gestión en Palmasola, en el que realmente se identifica que el Estado había perdido presencia en los recintos penitenciarios. Eran los policías los que tenían que pedir permiso para ingresar a los pabellones, al PC4 en Santa Cruz. Y lo que más nos preocupaba desde el Ministerio de Gobierno era que desde el interior de las cárceles se organizaban estructuras de poder que controlaban no solamente el interior de los recintos penitenciarios, sino también controlaban el delito, pero fuera de las cárceles. Esto es un hecho realmente que preocupa bastante y ha meritado ya la anterior gestión la intervención de Palmasola en ese mega operativo que va a ser recordado porque es histórico, más de 2.000 efectivos, y hemos tenido la posibilidad de desbaratar una estructura realmente muy fuerte que dominaba el crimen, la criminalidad en Santa Cruz, y con todos los antecedentes que se conocen. Ha marcado un hito importante porque a raíz de ese operativo, que ha significado, reitero, la recuperación del control de los recintos penitenciarios, el año pasado también hicimos el operativo de El Abra, pero nos quedaba pendiente el operativo acá en San Pedro. Pese a que hemos realizado acciones importantes, llegaba al Ministerio de Gobierno una serie de denuncias por cobros irregulares, por estos famosos pólizas de seguridad que cobraban ahí los mismos internos, por denuncias, por peleas al interior y por sobre todo también de haberse identificado estas estructuras al interior de San Pedro, y llegaban muchas denuncias. Esto ha meritado que el año pasado ya traslademos al regente de San Pedro, Mendoza, que era un privado de libertad que estaba detenido por más de 7 años. Y a mí me llamaba mucho la atención porque el delito por el cual se encontraba detenido era de estafa. Normalmente por ese tipo de delito él ya tenía que haber solicitado salir del recinto penitenciario, pero no lo hacía porque estaba cómodo, ganaba mucho dinero al interior de la cárcel, él controlaba a todos los regentes, 11 secciones que tiene de San Pedro, tenía control de los 11 delegados de cada sección, controlaba el ingreso de sustancias prohibidas, vale decir alcohol, cobraba incluso por pernoctes de damas, de mujeres al interior de las cárceles. Entonces ha meritado realmente hacer un traslado, pese a que ha habido bastante oposición, primero por sus abogados, porque nos interponían recursos legales, incluso hasta acciones de libertad, pero bueno, nos hemos puesto fuertes porque, reitero, estamos con una política de que el Estado como tal tiene que recuperar el control de los recintos penitenciarios. Se lo ha trasladado, si recuerdan, a él y a 5 privados de libertad más de San Pedro. Se los ha llevado a la mayoría a Chonchocoro, otros se los ha llevado también a Tarija, recuerdo. Pero el mega operativo como tal lo realizamos justamente en esta semana. Ya el ministro de Gobierno había instruido que se lo agilice. Y bueno, a raíz también se suma esto, las denuncias y este bochornoso caso del diputado Amica Barral, en el que, siguiendo acciones que pueden tener de control, de fiscalización, cualquier diputado, cualquier senador, a través de peticiones de informe escrito, los famosos PIEs, pues se había puesto a denunciar que el señor Patana, que estaba recluido en San Pedro, pues se dedicaba a hacer el alquiler de cobros a celdas. Recuerdo yo que la denuncia que él hacía era que Medina, el coronel Medina, hubiese alquilado una celda de Patana. Esa era la denuncia, que es cada más conocida en forma pública. Sin embargo, lo irregular había sido de que él lo estaba extorsionando y le había indicado de que
si no le daba una cierta cantidad de dinero, pues él iba a continuar con esta investigación que lo iba a perjudicar. Y es así que le había sacado ya una suma de dinero. Le había, a través de un privado de libertad, que anteriormente trabajaba en la Asamblea Legislativa, es que toma contacto con el señor Patana y él le cobra un determinado monto de dinero para este diputado, y se hace la denuncia, él se anima a hacer la denuncia, como cualquier otro ciudadano demás. Él va ante el director del recinto penitenciario de La Paz, que lo hemos cambiado, que actualmente es el doctor Ernesto Vergara, y hace la denuncia. E indica, y bueno, hoy me han cobrado el dinero, me están extorsionando, indicando de que si no doy más dinero, pues se va a continuar en la investigación. Y se hace la denuncia y se opera conforme a los procedimientos que nos da el mismo Código de Procedimiento Penal. Se hace un dinero, el resto del dinero que le estaban pidiendo ya se lo pone a conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la división justamente DASI, pues hace un operativo en el que fotocopian todo lo que era el dinero que tenía que serle entregado al diputado Amílcar Barral. Ya se tenía conocimiento por parte también de las instancias investigativas que corresponden. Se espera que vaya a recoger el dinero, toma contacto vía telefónica, este privado de libertad, que era el nexo que tenía con también Patana, que estaba con privado de libertad igual ahí en la posta en San Pedro, y hacen la llamada. Incluso esa llamada ha sido grabada. Sale del teléfono de este privado de libertad que antes trabajaba en la Asamblea Legislativa al señor Amílcar Barral. Y bueno, le dice que ya puede venir a recoger el dinero, y él es el que manda. Dice, sí, muy bien, voy a mandar a alguien a recoger. ¿Quién es el que va a recoger? Es justamente uno de los asistentes que él tenía. El dinero se le entrega en un sobre cerrado, previamente ya estaba marcado dentro de un proceso de investigación. El sobre va a ser abierto, me imagino, en una audiencia dentro del proceso. Reitero, ese dinero ha estado ya marcado previamente. Se le entrega, se hace el seguimiento y bueno, el dinero se lo sigue justamente a la persona que recoge y llega hasta la oficina del señor Barral. Estaba también acompañado de medios de comunicación. Estaban operando en flagrancia y bueno, en flagrancia no necesitaban mandamiento de allanamiento y se entran a la oficina. Con fines investigativos se lo detiene y bueno, se lo pasa a la fiscalía y el hecho ya es por demás conocido. Hay muchos elementos que van a salir, que se ha pedido que se practiquen. Entre ellos va a ser el tema de los extractos de llamadas, que me imagino deberán coincidir, del relato que se ha realizado en los informes policiales. Cuando se abre el sobre, se va a verificar además que va a corresponder al dinero que ya estaba previamente marcado por la policía. Y bueno, es en un operativo en el que deja en entredicho esos instrumentos legislativos que en este caso han sido mal utilizados para extorsionar a cualquier persona. Pero queda también en entredicho las denuncias de cobros al interior de los recintos penitenciarios, y había muchas voces que decían de que se alquilan celdas y existen personas con privilegios. Una de las primeras medidas que asume el ministro de Gobierno es el traslado por la vía administrativa del señor Patana, y se traslada a otro recinto penitenciario también en La Paz, Patacamaya, y ya ordena la intervención. Se planifica este operativo, previamente se introduce al recinto penitenciario un equipo de inteligencia. Teníamos que identificar a nuestros blancos, a los objetivos, aquellas personas que gozan de privilegios, aquellas personas que cobran alquileres, aquellas personas que son dueños de negocios al interior del recinto penitenciario, aquellas personas que son los líderes, las personas más violentas, las personas que cobran por los seguros de vida, las personas que se dedican a extorsionar a los privados de libertad. Entonces, es un trabajo de más de una semana al interior con personal de inteligencia. Se logran los objetivos, se los identifica,
Y bueno, y se ordena ya al comandante departamental de La Paz, el coronel Pizarro, el comando general, ha sido el comandante general que ordena que se haga ya el plan operativo. Es un operativo grande con más de 1000 efectivos policiales que intervienen con grupos especiales, el recinto penitenciario de San Pedro. A primeras horas de la mañana procedemos a realizar esta intervención. A las 5 de la mañana comienza el operativo. Ingresamos a todas las secciones de San Pedro y se hace no una requisa normal. Lo primero que se hace es cumplir los objetivos. Se agarran a las personas que tienen que ser trasladadas. Son más de 30 personas que hemos trasladado, 36 personas privadas de libertad que forman parte de estos grupos, de esta estructura, 19, eso es un dato importante, que son de posta. ¿Y por qué 19 de posta? Porque, bueno, sabido que tradicionalmente las personas que tienen recursos económicos pueden comprar algún lugar en la posta, y se conoce también públicamente de que la posta es una sección, un lugar de personas que gozan de privilegios. ¿Y que tienen algunos otros implementos de seguro mayores a los que tiene el resto de los privados, viceministro? Sí, de hecho del informe que leí antes del operativo decían, existen algunos privados de libertad que alquilan hasta sillas. Una silla donde un privado de libertad tiene que sentarse, alquilan hasta 5 bolivianos por sentarse. Entonces, hemos sacado mesas de billar en un recinto penitenciario en el cual tenemos un hacinamiento grande. Más de 10 mesas de billar, imagínense. Y no son mesas de billar que sirven para recreación de los privados de libertad, son negocios que tenían al interior de la cárcel. Otro dato importante que me daban antes del operativo, me decían, tenemos 400 privados de libertad que no tienen celdas. ¿Y cómo es que no tienen celdas? Yo preguntaba. Duermen en los pasillos, duermen en las plazas. Y yo preguntaba por qué. La gran mayoría es porque no tienen recursos para pagar una celda. Y también hay un grupo de personas que son violentas o personas que no tienen un comportamiento adecuado que ha meritado que se los expulse de todas las secciones. Ninguna sección lo quiere, me dice. Que es un grupo menor. En ese momento comentaba justamente esto con el ministro de gobierno, y el ministro de gobierno ha dicho, todas esas personas tienen que tener celdas. Y vamos, en persona entramos a todas las secciones y identificamos ambientes. Lo que hemos sacado de los ambientes grandes son de estos negocios. Los snacks, habían incluso lugares en los cuales eran salones de billar enteros. Todo se sacó y en la noche hemos podido reubicar, gracias a recuperar estos espacios, 325 privados de libertad. Aquellos que no tenían dinero para pagar, 90 se han ido a posta y el resto se han reubicado en todas las otras secciones. Y decíamos al cerrar la jornada, esta noche 325 personas que dormían en plazas o en pasillos, pues esa noche van a dormir en celdas. Y otra medida que he pedido que se practique, les he indicado de que a partir de ese momento, porque estamos posicionando a un nuevo gobernador del recinto penitenciario, le he dicho de que sea por sorteo. Lógicamente que apenas el juez ya esté dictaminando el mandamiento de detención y disponga que sea en San Pedro, sea personal del régimen penitenciario el que ya defina a qué sección se iban a ir. Porque antes el que lo definían eran los mismos delegados. Eran los mismos delegados los que definían dónde se iban. Porque eso también es investigar y decía, si existe algún policía que hace el cobro, pues inmediatamente es proceso. Y efectivamente no. Los que hacían los cobros eran los mismos delegados. Ellos son los que definían a qué sector se iban a ir y les cobraban el famoso aporte voluntario, que eso ya no existe. Es así que lógicamente el régimen penitenciario, que es personal civil, ya verá los criterios, ¿no? Entre ellos peligrosidad, si son preventivos, si están ya con sentencia condenatoria, pero ante todo va a primar un esquema aleatorio
para la asignación de las celdas al interior del recinto penitenciario de San Pedro. Se han cortado privilegios, se han trasladado a las personas peligrosas, hemos hecho un operativo de limpieza, como se ha denominado. Hemos sacado, y ha sido público porque televisores, refrigeradores, espiaderas, se han sacado mesas de billar, realmente una requisa minuciosa en la que se han identificado igual sustancias controladas, se han identificado objetos punzocortantes, que normalmente eso salen de las requisas, y creemos, y lo decimos con satisfacción, que hemos podido cumplir esos objetivos, y esperemos que de aquí para adelante el nuevo gobernador encargado de la seguridad del recinto penitenciario de San Pedro pues continúe con esta política. Estamos a la espera de continuar una reforma penitenciaria que no ha sido que ha empezado ayer, sino ya data de mucho tiempo. En este momento tenemos una población penitenciaria que oscila entre cerca de los 19.000 privados de libertad a nivel nacional. Es una cifra manejable. ¿Por qué tenemos hacinamiento? Porque no, como Estado, en realidad, históricamente, nunca se ha invertido en recintos penitenciarios. De hecho, el panóptico de San Pedro, el panóptico es un sistema ya pues históricamente superado, que data del siglo XVIII, y bueno, que tiene una capacidad de, creo que entre 500 a 800 personas, pues se han hecho ampliaciones, pero actualmente alberga a 2.800 privados de libertad. Entonces imagínense el hacinamiento que tenemos. Y digo que estamos en plena reforma porque ya existen varios avances realizados. Y, por ejemplo, lo primero que se ha determinado dentro de esta política es el cierre del panóptico de San Pedro. Eso ya está definido. Para esto, en Chonchocoro se está proyectando la ampliación del recinto penitenciario. Más que ampliación, es la construcción de un centro modélico que va a cumplir los estándares internacionales, que va a permitir la resocialización que está prevista en la normativa. Y de hecho son los espacios lo que necesitamos, porque se ha avanzado también en programas, ¿no?, educativos, recreativos, talleres, darles educación, todo eso que está previsto en la norma, se ha avanzado. Lo que nos falta son espacios en los cuales podamos clasificar a los detenidos preventivos, a las personas condenadas. Dentro de las personas condenadas hay que clasificarlos en un pabellón de máxima seguridad de régimen cerrado, 1/3 de la pena, semiabierto, en una tercera parte de la pena, y uno de mínima seguridad, con casi semilibertad en la última parte de la condena, de acuerdo al comportamiento que vayan gozando. Deberán tener talleres en los cuales podrán resocializarse, ya sea con educación, darles algún oficio. Todo eso que está previsto en la ley también está previsto en un proyecto, ¿no? Entonces, un poco concluyo indicando de que ya se tiene el terreno, el proyecto de diseño final, que ha sido una consultoría que ya ha sido aprobada. También para la construcción de este centro modélico también ya está aprobado. Y lo que nos falta es iniciar la construcción. Lo más complicado era el tema del financiamiento. El financiamiento también ya está garantizado. Existe una ley que indica que se va a monetizar las instalaciones del panóptico de San Pedro. Eso va a pasar a propiedad del Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía va a monetizar el valor para financiar la construcción de este recinto penitenciario. Tiene una proyección para albergar a 10.000 privados de libertad. Por lo menos de aquí a 40 años nos va a resolver los problemas de hacinamiento. Esto en La Paz. Similar situación tenemos en Palmasola, en Santa Cruz, y en Cochabamba, en Arani, con las diferencias de que en Palmasola sí tenemos el terreno. Recién se va a hacer el proyecto de diseño final de la nueva construcción, y en Cochabamba, en Arani, tenemos el terreno. Este año la gobernación nos va a hacer nos va a financiar la consultoría para el diseño final. Entonces, un poco el esquema de lo que se está pensando en lo que es la reforma del régimen penitenciario, y una ley que está todavía en análisis, que el ministro ha pedido que demos agilidad, una ley que va a permitir bolivianizar lo que es el sistema penitenciario. Existen unos conceptos muy interesantes que se van a introducir. Entre ellos, por ejemplo, si bien tenemos el sistema progresivo
Es decir, en cuanto al comportamiento van progresando en las distintas áreas de un régimen cerrado, semicerrado y abierto. Pero esta ley, por ejemplo, un concepto que es muy importante, también el regresivo. Si una persona ya estaba en determinado momento de su clasificación penitenciaria, de acuerdo al comportamiento también vamos a poder regresarlo. Entonces, hay una dinámica muy importante que se está impulsando en este nuevo modelo, en esta ley que el ministro ha pedido que se agilice, con la cual vamos a poder ya consolidar tanto en infraestructura, en un nuevo modelo de seguridad penitenciaria, pero sobre todo una nueva política penitenciaria que se va a plasmar en la ley. Viceministro, cuando usted nos explica estos operativos, recuerdo que en uno de los operativos se había encontrado incluso una fábrica artesanal de preparación de bebidas alcohólicas y que se llevaban a cabo grandes fiestas allá en el recinto penitenciario. Ahora, seguramente todas estas irregularidades, viceministro, todas estas anomalías de extorsiones y de venta de espacios y de algunos privados que no tienen los recursos para poder alquilar un espacio en diferente sector, realmente la deben pasar mal. Debe tener también que ver con lo que usted decía, la infraestructura que es muy pequeña y estos otros grupos de poder que se aprovechan de esa situación para lograr recursos económicos. Dentro de este plan, dentro de este proyecto que usted nos habla, también se enmarca el tema, por ejemplo, de aspectos que ya escapan a un control mismo de la seguridad dentro de los recintos penitenciarios, como es, por ejemplo, la retardación de justicia o lo que significa para un privado de libertad la reinserción en la sociedad, porque deben haber casos, y usted lo debe saber mejor que nosotros, que hay privados de libertad que ya sea por interés o porque realmente han estado tantos años que ya no tienen dónde ir, que prefieren quedarse dentro de la cárcel, en este caso la cárcel de San Pedro, que se hizo el operativo. También se está haciendo evaluación de esos temas y se está dentro del proyecto viendo el tema de la reinserción dentro de la sociedad o el tema de retardación de justicia para precisamente bajar el tema del hacinamiento. Sí, de hecho dos aspectos hay que puntualizar en lo que expresabas, Ivonne. El primero es que estos alquileres y estos cobros ya han terminado. No tienen que haber más cobros. Ese ha sido el objetivo primordial de la intervención que hemos realizado en San Pedro, aquí en la ciudad de La Paz. Y lo segundo que realmente vale la pena destacar, una cárcel, un recinto penitenciario es el resumen de la justicia en un determinado país. Ahí podemos ver si existe o no existe retardación en la justicia. Podemos ver cómo está funcionando nuestro sistema penal. Y bueno, en resumen, se puede decir que un 70% de los que están privados de libertad a nivel nacional, no solo en San Pedro, son personas sin sentencia. Son personas que están detenidos preventivos. Son personas a las cuales no se les puede dar este tratamiento de la reinserción porque están en una situación de detención preventiva. Solo un 30% tiene condena. Entonces son cifras que realmente alarman y eso amerita realmente un fracaso en lo que significa el modelo de administración de justicia. En 20 años, y yo recuerdo siempre las intervenciones del ministro de Justicia, el 99, una gran inversión de dinero, que nos decían que íbamos a salir de un sistema inquisitivo que presumía la culpabilidad, que uno tenía que demostrar su inocencia, pero lo demostraba detenido, en el que todo se resumía a la audiencia de medidas cautelares, con el juez instructor, y que muy pocos llegaban a sentencia en un juicio oral, porque había también un juicio oral en el código Panzer, y se hace una modificación con un fuerte financiamiento de recursos de donación exterior, y pasamos a un sistema acusatorio en el que supuestamente teníamos que liberar las cárceles, el mismo problema del hacinamiento, juicios que duraban años, pero tenían que introducir el juicio oral como una gran novedad, la defensa en libertad y la presunción de la inocencia. Sin embargo, todo eso en 20 años fracasa.
y ha meritado de que se proyecte en principio una ley de un código de sistema penal boliviano que ha tenido pocos días de vigencia, que ha tenido que ser abrogada por una serie de especulaciones políticas que decían que el Código Penal te va a quitar la casa y cosas que creía muchas personas, cuando lo que estaba introduciendo en el interior era una reforma que permitía realmente ajustar este tipo de vacíos legales o de permisiones que tenía el mismo procedimiento. Sin embargo, el presidente ha promulgado una ley, la Ley de Abreviación Procesal Penal, que establece algunos mecanismos. Y uno de los pilares fundamentales es combatir la retardación de justicia y, por sobre todo, privilegiar la defensa en libertad, es decir, que las personas detenidas preventivas, que son las que nos generan el hacinamiento, ese 70%, pues efectivamente pueda defenderse en libertad, que esa medida sea excepcional cuando se cumplan rigurosos requisitos que tiene que valorar el juez para darle una detención preventiva, pero además de que los juicios sean rápidos, para que si una persona es encontrada culpable, pues rápidamente cumpla su sanción en el centro penitenciario. No diríamos nada si los 19.000 privados de libertad, luego de un juicio justo, todos estuvieran sentenciados. Pero actualmente la retardación de justicia señala que tenemos 70% de privados de libertad que se encuentran con detención preventiva y no tienen sentencia. Bien, viceministro, por temas de tiempo, me gustaría cambiar de tema, porque claro, este desafío, a partir de esta limpieza que se ha hecho en San Pedro, lo que espera la población es que no se vuelva a repetir. Es un tema que muchas veces se ha dado, pero creo que eso es lo que espera. Hay una fecha, simplemente para entrar a la pregunta ya concreta, ministro, para el inicio de la construcción del nuevo penal en Chonchocoro ampliado. Todavía no tenemos la fecha, no. Pero bueno, lo importante es que la ley ya señala que la monetización, y me imagino que vamos a impulsar conjuntamente la ley. Tenemos que tener el método de resocialización, y el método de resocialización pasa por infraestructura. Entonces van a ir casadas. Me imagino que en esta gestión tendría que iniciarse de acuerdo a la proyección y a lo previsto por los proyectistas, que los consultores que han hecho el proyecto a diseño final, pues indican de que por lo menos la construcción va a ser alrededor de 2 años. Bien, pero lo cierto es que en definitiva se cierra la cárcel de San Pedro. Ese ya es un hecho, hay la plata garantizada, en fin. Viceministro, el tema de ADEPCOCA, la Asociación Departamental de Productores de Coca, en los últimos días ha generado muchísima información y también preocupación. Desde lo que ha significado hace algún tiempo atrás la detención de Franklin Gutiérrez por temas vinculados a violencia, el tema de policías que han muerto, y recientemente lo que se ha conocido, un dirigente de COFECAI que ha sido asesinado. El presunto asesino ha declarado que dentro de las personas involucradas estaría Sergio Pampa, que es el dirigente de ADECOCA actualmente. Se ha conocido también que la policía en las instalaciones de ADECOCA ha encontrado explosivos. ¿Qué está pasando en ese orden, viceministro? ¿Se está queriendo generar desde ADECOCA, de los actuales dirigentes, violencia? ¿Cuál es el panorama y la investigación que se está realizando en ese tema? Sí, lamentamos, es una escalada realmente de violencia, pero no solo violencia por parte de la dirigencia de ADECOCA, que responde a la estructura del señor Franklin Gutiérrez, Sergio Pampa, señor Laime. Lo que nos preocupa es que la organización de grupos delincuenciales, porque no podemos denominar de otra forma, grupos que se dedican a, primero, dotar de armas, y cuando hablo de armas, hablo desde armas de fuego hasta lo más peligroso en este momento, que son dinamitas, a regionales de ADECOCA en distintos municipios,
¿Y por qué es preocupante? Porque es justamente con este instrumento que está prohibido además, es que generan enfrentamientos entre comunidades, entre productores de la hoja de coca. Este tipo de comportamiento ha tenido, yo creo que ya la gota que ha derramado el vaso con el asesinato por encargo de un dirigente, señor Apaza, que es el secretario de Hacienda de la directiva de la Federación de Productores de Hoja de Coca de la Asunta. Está ahí el señor Lloglia, es el que está como secretario ejecutivo, y a un señor que era su secretario de Hacienda, luego de que días antes habían amenazado de muerte, pues se cumple esto, y cuando se agarra al sicario, porque ese es el denominativo que se le da a la persona que asesina a otra por encargo, en este caso por la dádiva de 15.000 bolivianos, imagínense, que ha sido detenido en inmediaciones justamente de Bolívar, es una comunidad que forma parte de la Asunta. ¿Y quiénes son los que los agarran en primera instancia? Los que los agarran son los mismos comunarios. Tendrán que el tema de la distancia y la topografía misma de los yungas, la geografía misma, pues ralentiza los operativos que podamos hacer de desplazamiento, por ejemplo, de funcionarios de la FELCC. Pero los primeros que agarran en persecución, en flagrancia, han sido los mismos comunarios. Cuando uno lee los relatos que hacen y las declaraciones que realizan, formulan ante los fiscales, pues uno queda realmente impactado. De acuerdo a los relatos, indican de que hubiesen en la noche, estaba él en compañía de una sobrina, la señora Paza, cerca a su propiedad, estaba yendo en un vehículo, es interceptado por dos personas que estaban mirando hacia el suelo con unas capuchas o unas viseras que le cubrían la mitad del rostro, interceptan el vehículo y le piden a la víctima, al asesinado, que los lleven a Caranavi. Él no acepta, continúa, e inmediatamente, luego de que alumbran con una linterna, indican de que le disparan a quemarropa, y el impacto de ese proyectil pues lo hiere de muerte en el pecho. La sobrina, que era la acompañante, huye del lugar gritando, pero al salir de la puerta, de acuerdo a la declaración que ella presta, indica que es interceptada por la segunda persona, la cual con una pita, una soga, intenta ahorcarla. Ella, por suerte, logra evadir esta acción, lo empuja hacia una especie de barranco, hacia el río, indica, y sale escapando, gritando. Entonces los comunarios ya no sabían el hecho en realidad, pero de acuerdo al relato también de otras declaraciones, toman rápidamente, ellos se organizan y hacen que la tranca se cierre, indican. Van a la tranca, cierran la tranca y empiezan la persecución. Encuentran el vehículo abandonado cerca de la tranca y empiezan la persecución a través, siguiendo las huellas, dicen los rastros, que daban lugar a que se había ido hacia el río. Él pernocta toda la noche por inmediaciones del río. Y también indican que otro vehículo, un vehículo Ipsum color negro, también estaba por el lugar, se les cruza a toda velocidad. Cuando llegan al lugar del hecho, encuentran todavía con algunos signos vitales al señor Apaza. Intentan socorrerlo, pero muere en el trayecto. Y horas más tarde lo agarran al sicario. Tenían que lincharlo. Y indican de que en el trayecto él señala
de que no iba a morir solo, además porque esa muerte ha sido por encargo. Entonces los testigos dicen, él confiesa, cuando ya lo estaban llevando a una unidad educativa. Entonces él dice que efectivamente esta muerte ha sido por encargo, ahí da unos 3 nombres. En su momento la policía los presenta en blanco, pero ya en la declaración del sicario, Reyes ratifica esta versión, indicando de que el que lo hubiese contratado era un señor de nombre Chira. Y también identifica que 2 personas más eran las personas que han proporcionado el dinero. ¿Cuáles son las personas? Un señor Bautista y un señor Pampa. Una vez de que persuaden realmente de que se le entregue al grupo especial y al fiscal, es que ellos deciden entregarlo, pero con la condición de que ingresen el médico forense a realizar los estudios. Bueno, se accede, se hace la pericia del... y la fiscal Usnayo es que, en presencia de su abogado, recibe la declaración. Al momento se han emitido ya las citaciones, porque esto es un hecho que tiene que ser comprobado, lógicamente, pero tenemos una persona prófuga, que es la persona que ha acompañado al sicario, que sería su cómplice, el coautor del hecho material. El que paga el dinero, este señor Chira, que está también identificado, que me imagino que va a tener que prestar su declaración. Y días después de este suceso, pues cerca al mercado de Adepcoca en Villa Fátima, personal del JEC. JEC es una unidad que hace el control de coca, normalmente en Villa Fátima, identifica que del interior del mercado están sacando unos bultos. Ellos pensaban que eran taques de lo que denominan chanchitos, es decir, coca menuda, que se comercializa en forma irregular, que lo estaban subiendo a un minibús. Interceptan el minibús y al interior se percatan de que existía una gran cantidad de sustancias explosivas, que posteriormente de la llegada de bomberos explosivistas indican que era dinamita, TNT. ¿En qué cantidad? 120 cartuchos de dinamita. Y además se colectan también en esos mismos una computadora personal, una laptop, que también ha sido secuestrada y que en este momento está siendo sujeto a una pericia. Entonces es un elemento que nos llama la atención, porque ¿qué tiene que hacer semejante cantidad de dinamita al interior del mercado de la coca? Y normalmente se comercializa coca, no se comercializa dinamita. Y más aún con un antecedente que días anteriores, una semana atrás, y es también de conocimiento público, ha habido unos incidentes realmente que llaman la atención. Se tenía previsto una asamblea de los productores del ajo de coca en la plaza de Villarruel.
Y paralelamente ha habido otra convocatoria de la dirigencia de Sergio Pampa, ¿no? Sin embargo, en un vehículo de Adepcoca, que es un vehículo blanco, un Hilux creo que es decir, una camioneta blanca, ingresan Sergio Pampa y varias personas de la directiva y hacen un recorrido que van desde Arapata, Coripata, en varias comunidades. Y las denuncias que llegaban era de que en cada una de esas comunidades se hacían asambleas, entregaban dinamitas y provocaban enfrentamientos. Hay por lo menos unas 4 comunidades en las cuales se registra este tipo de enfrentamientos. Hasta que llega una comunidad, Marcapata, me dicen que se denomina, que es justamente la comunidad de Sergio Pampa, de donde es oriundo, donde ha nacido. Y en la que igual convoca una asamblea, pero como había tantos antecedentes, él estaba, dice, obligando a que todos tienen que salir al bloqueo, o todos tienen que salir a defender el mercado de la coca. Y en su misma comunidad, él fue agredido por personas productores de la coca de base. Lo agreden. No estaban, ellos manifiestan que no estaban conformes con el accionar que tenía Sergio Pampa. Tienen que salir huyendo de esta comunidad y sale huyendo justamente en ese vehículo. Este vehículo ha sido interceptado en Urujara porque se ha ordenado hacer un fuerte control de explosivos. Lo que está buscando es que no se comercialice explosivos. Y lo interceptan y efectivamente al interior 3 dirigentes de Coca. Y en la requisa se identifican dinamita. Dinamita, lógicamente, de lo que ha sobrado de todo lo que ha ido a repartir en esas comunidades. Inmediatamente se pasa secuestrado y detenidos a estas 3 personas ante el Ministerio Público y hay también un proceso abierto. Y llegamos hace unos 2 días atrás, en los cuales, de acuerdo a un informe que se nos dan, el DASI recibe una denuncia de que al interior de Adepcoca habían más explosivos y deciden realizar un operativo policial de control ante esta denuncia, ¿no? Es un procedimiento habitual, e ingresan al mercado de la coca para proceder al decomiso de esto en flagrancia, ¿no? ¿Qué es lo que llama la atención? Una vez de que ingresan y encuentran la sustancia explosiva, que amerita una investigación también, pues sale la policía. ¿Qué es lo que llama la atención? La forma en cómo después pretenden politizar este hecho, porque le denominan que Adepcoca ha sido intermediada por la policía, cuando lo que se ha realizado es un operativo policial de investigación que ha encontrado en flagrancia materia explosiva, que va a tener lógicamente que continuar su curso investigativo para determinar quiénes son los que están comercializando o por qué motivo están distribuyendo dinamita o sustancia explosiva en un mercado que es de coca. Ese día se ha presentado además lo que se ha colectado en una conferencia de prensa en la FELCC y bueno, me llama la atención de que luego resulten ellos he escuchado las declaraciones de su abogado, del personal de Adepcoca, indicando de que están interviniendo el mercado. ¿Y por qué usan el término intervención? Porque es una manera de asusar los ánimos de los productores de base, causar alarma y obligarlos a salir. ¿Para qué? Para que cuiden y digan que supuestamente el gobierno quiere intervenir. Yo descarto completamente esa situación. Han indicado también de que se estaba pretendiendo citar a personas. Las citaciones ya se habían practicado. El día de mañana, lunes, tienen que ir a declarar a las personas que han sido sindicadas por el sicario como autores intelectuales y materiales del hecho. Y es algo que va a seguir su curso legal. Decían que es una persecución política por parte del gobierno. Nada más falso. Estamos seguros de que las investigaciones
pues darán con los responsables, no solamente del asesinato del señor Apaza, que era el secretario de Hacienda de la Federación de Productores de Coca de la Asunta, sino también de todas las otras personas que han resultado heridas en estos enfrentamientos, en varios municipios, en Chamaca, en La Asunta, en Coroico, Trinidad Pampa. El último incidente que hemos tenido que lamentar son 2 días en los cuales ha habido fuertes enfrentamientos en Trinidad Pampa, se han quemado casas, existen personas heridas. Lastimosamente el día de ayer ha habido, nos han indicado de que una persona también ha resultado herida fatalmente y reportan el fallecimiento de Miguel Coico, de 23 años, que ha sido herido con un arma blanca, que lógicamente en este momento está siendo velado en la plaza. El contingente policial, el mismo comandante departamental de la Policía de La Paz ha ingresado a Trinidad Pampa y bueno, va a permanecer con la finalidad de esclarecer este hecho también de esta muerte y bueno, y brindar seguridad. Lo que queremos es pacificar la zona y romper con esta cadena de violencia de estos hechos que son promovidos justamente por este sector de la dirigencia de Coca, que además es apócrifa porque tienen que convocar elecciones. Eso es algo que señalan los mismos productores. De hecho, el vicepresidente de ADEP Coca, ya creo que el señor Chamizo, si no me equivoco, ya sacó la convocatoria y quiere perpetuarse en la dirigencia y en el control de este mercado por intereses, yo califico económicos o de otra índole, pero a base de violencia, a base de generar dolor y luto en las familias de los productores de la hoja de coca de los Yungas. Ya es un hecho que va más allá de una oposición política, sino raya ya en lo que es lo delincuencial. Viceministro, por temas de tiempo, llama la atención algunos componentes políticos en este escenario. El candidato Carlos Mesa escribió a través de su tuit sobre este tema y dice: acciones autoritarias del MAS para confrontar a los productores de coca de los Yungas, crear organizaciones paralelas, promover mercados ilegales y reprimir a sus dirigentes legítimos, vulnera la ley 906 y pone en evidencia los intereses del gobierno. Y hace algunos días atrás, la Asociación Departamental de Productores de Coca, que concentra a Coripata, Noriyungas, le escribieron una carta a Carlos Mesa Gisbert, que le dicen oficializa el apoyo a su candidatura. En las partes sobresalientes de la nota, enviada por ADEPCOCA, dice: a tiempo de saludable, el director de la Asociación Departamental de Productores de Coca, ADEPCOCA, en coordinación con 16 regionales de las 3 provincias de Noriyungas, Sudiyungas e Inquisibe, a través de la presente, tenemos a bien dirigirnos a usted a objeto de ratificar y brindarle todo el apoyo a su candidatura para las próximas elecciones presidenciales del 20 de octubre del 2019 y, como es de su conocimiento, al acuerdo convenio le enviamos la lista oficial de los candidatos de los hermanos productores de hoja de coca que representan a los Yungas de La Paz en las elecciones nacionales y subnacionales que vienen. Esta carta se le envían precisamente al candidato Carlos Mesa Gisbert y donde firma el señor Sergio Pampa y otros dirigentes. Llama la atención este componente político, viceministro, de anuncios de candidaturas y de conflictos, de enfrentamientos en el tema de ADEPCOCA, COFECAI, los Yungas. Sí, ya es por demás reprochable la forma en cómo se aprovechan de los productores de la hoja de coca para posicionarse políticamente. Pero más allá de ese acontecimiento, llama la atención la forma violenta como están actuando. Y lógicamente, ¿no? Así es, menciona una carta que han enviado el 6 de mayo, ¿no?, a Carlos Diego de Mesa Gisbert, en la cual ya se reparten los espacios de poder. Sergio Pampa Pari, diputado de la circunscripción 17. Gerardo Ríos Santos, alcalde del municipio de Cajuata. Bueno, y así sucesivamente de todos. Tito Flores, asambleísta departamental.
Cristóbal Mitanina, concejal de Irupán, y le mandan al señor Carlos Mesa una nómina en la cual le comprometen su apoyo para las elecciones, pero ya se reparten los curules, ¿no? Al mejor estilo de las megacoaliciones que está acostumbrado también el señor Carlos Mesa, eso no es novedad para él. El tema de repartirse la torta del poder. Pero lo más reprochable es la defensa. Nosotros, por ejemplo, estamos actuando de forma muy objetiva. Queremos despolitizar estos hechos que están suscitando de violencia en los Yungas, y nos llevamos la sorpresa que ayer Carlos Mesa sale en defensa de sus dirigentes. ¿Cómo no va a salir en defensa de sus diputados, de sus futuros asambleístas, que están siendo manchados por hechos de delincuencia? Él está defendiendo a personas que encargan a través de sicarios la muerte de personas que tienen que ser investigadas y esclarecidas. Pero además que están amedretando a los productores de la hoja de coca, y no solamente a ellos, sino a toda la población de los Yungas. Viceministro, gracias por estar con nosotros, informarle a la población tanto la situación de las cárceles de nuestro país como lo que está sucediendo con ADEPCOCA. No, muchas gracias por la invitación. Realmente es importante este espacio porque además tenemos una cadena nacional, permitir informar a la población. Y bueno, simplemente señalar ya en el acápite de mi intervención en esta entrevista de que vamos a extremar los esfuerzos, primero para garantizar de que la población en los Yungas tenga tranquilidad, y segundo, esclarecer estos hechos de sangre que se han suscitado en los últimos días. Muchas gracias. Nosotros vamos a la última pausa y enseguida con nosotros la ministra de Culturas. Hablaremos sobre una declaración que ha hecho la Organización de Naciones Unidas